Esa noche sabían que algo no estaba bien. Los números no cuadraban. Los sistemas no respondían como debían. Y aún así, decidieron continuar. No era una emergencia. No era un accidente. Todavía era una decisión. Una prueba que podían detener en cualquier momento. Pero no lo hicieron. Y en ese instante, todo empezó a salirse de control. Porque cuando intentaron detenerlo, ya era demasiado tarde. Porque lo más inquietante no es lo que ocurrió después. Es lo que pasó antes. Cuando todavía había tiempo. Cuando todavía podían parar. Cuando todavía no era una tragedia. Solo una prueba que iba mal. Pero cada señal fue ignorada. Cada duda fue apartada. Y cada decisión los acercaba más a un punto del que ya no se podía volver. Porque esa noche no hubo un solo error. Hubo varios momentos, varias oportunidades para detenerlo, pero nadie lo hizo. Y para entender cómo una prueba controlada terminó convirtiéndose en algo imposible de detener, tenemos que volver al inicio de esa noche, cuando todavía parecía que todo estaba bajo control. Una central nuclear, de noche, todo en calma, todo funcionando como siempre. No hay prisa, no hay emergencia, solo una prueba, programada, aprobada, rutinaria. Querían comprobar algo sencillo. ¿Qué pasaría si el sistema perdía energía? ¿Y cómo respondería? Todo debía hacerse en un entorno controlado, paso a paso, sin riesgos. O al menos, eso creían. Los operadores están en sus puestos, mirando paneles, siguiendo instrucciones, como cualquier otra noche, como cualquier otra prueba. Pero hay un detalle, uno pequeño, que cambia todo. Las condiciones no son las ideales. No es el momento perfecto. Y aún así, deciden seguir, porque detenerse no estaba en el plan. Y en ese instante, sin que nadie lo note todavía, todo deja de comportarse como debería. Al principio no parece grave, solo pequeños cambios. Números que no encajan del todo, respuestas que tardan más. Nada que obligue a detener todo, pero sí lo suficiente para incomodar. Alguien lo nota, lo menciona. Esto no está respondiendo como debería. La frase queda ahí, sin detener nada, porque la prueba ya está en marcha. Y pararla no es lo que quieren hacer. Intentan corregir, ajustan parámetros, suben, bajan, compensan, como si pudieran forzar al sistema a volver a la normalidad, pero no lo hace. Cada ajuste genera otro problema, y luego otro. Las decisiones empiezan a acelerarse. Ya no son tan cuidadosas, ya no son tan seguras, porque ahora no se trata solo de hacer la prueba, se trata de terminarla. Y ahí cambia todo, porque cuando el objetivo deja de ser seguridad y pasa a ser cumplir, los errores dejan de detenerte y empiezan a acumularse. Las señales siguen apareciendo, más claras, pero ya no frenan nada, porque detenerse ahora significa aceptar que algo salió mal, y nadie quiere llegar a ese punto. Y mientras tanto, el sistema cambia, se vuelve inestable, impredecible, difícil de controlar, aunque por fuera todavía parece estar bajo control. Hay un momento, uno claro, sin ruido, sin caos todavía, en el que todo podía detenerse. Los indicadores ya no son confiables. Las respuestas no son estables. ¿Y alguien lo sabe? ¿Alguien lo ve? Porque ya no es una incomodidad. Es una señal evidente. Esto no está funcionando. Y en ese punto, hay dos caminos. Detener la prueba o seguir. Detenerla significa aceptar que algo salió mal, que hay que reiniciar, que hay que explicar. Pero seguir significa confiar en que aún pueden controlarlo, aunque ya no se sienta así. El silencio pesa. Nadie quiere ser quien diga, paramos, porque parar tiene consecuencias. Pero continuar, también. Y aún así,
Deciden seguir. Era la última oportunidad real de evitar todo. Y cuando la dejaron pasar, ya no hubo forma de volver atrás. Al principio no parece un colapso, solo una reacción más intensa. Los números se disparan. Las respuestas dejan de ser previsibles. Y en segundos, todo lo que intentaban controlar empieza a desbordarse. Intentan corregir, pero ya no responde igual, porque el sistema ya no está bajo control. Y cuando finalmente intentan detenerlo por completo, la respuesta llega tarde, demasiado tarde. La reacción se vuelve inestable, violenta, imposible de contener. Y entonces ocurre una pérdida total de control. Lo que era una prueba, lo que era una decisión, se convierte en algo irreversible. Y en ese instante, ya no hay ajustes, ya no hay correcciones, ya no hay decisiones, solo consecuencias de algo que pudo detenerse cuando aún estaban a tiempo. Y imagina esto, esa misma noche, los mismos paneles, los mismos números, la misma incomodidad, pero algo cambia. Alguien dice, paramos, sin discusión, simplemente se detienen. La prueba se cancela, los sistemas se estabilizan, los números vuelven a su lugar, todo regresa a la normalidad. No hay tensión, no hay decisiones apresuradas, no hay punto de no retorno, solo una prueba que no se completó y nada más. Los operadores se levantan, termina el turno, la noche sigue, como cualquier otra, sin historia, sin consecuencias, sin nombres que recordar, porque esta vez no pasó nada. Y ese es el punto. A veces, lo más importante no es lo que ocurrió, sino lo que nunca ocurrió. Todo se redujo a un momento, a señales que no encajaban, a dudas que sí existieron, y a una decisión, una sola, que pudo cambiarlo todo, porque no fue algo inevitable. No fue un destino escrito, fue una serie de decisiones que se tomaron cuando todavía había tiempo. Y eso es lo que lo hace distinto, porque no estás viendo un desastre, estás viendo el momento en que pudo evitarse, y no se evitó, porque alguien decidió seguir, cuando ya no debía. Y en ese instante, todo cambió. Ahora te pregunto, si hubieras estado ahí, viendo que algo no estaba bien, sabiendo que podían detenerse, ¿habrías parado la prueba? ¿O habrías seguido?